Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis quería comentar varias cosillas. Lo primero, que ya se ha alcanzado el límite de regalos que estábamos dando en The Kingfisher. Hace unos cuantos vídeos comentábamos que habíamos activado un código con el que podíais obtener una semana de prueba gratuita en The Kingfisher. Entonces, bueno, se alcanzó ese límite de 100 personas que había. Ya avisé que era importante reclamarlo pronto porque si no, pues os ibais a quedar sin vuestra semana de prueba. Hay gente que dice que el código no funcionaba y no funcionaba precisamente por eso, porque ya se había alcanzado el límite. No es que el código no funcionase, porque mucha otra gente, veréis en los comentarios cómo sí que pudo reclamar ese premio. A los que pudisteis reclamarlo, pues enhorabuena, espero que disfrutéis y que os dé tiempo a probar y testear la herramienta. Y a los que no, como os digo, no pasa nada, seguramente habrá más oportunidades, pero como siempre os agradezco que cuando os vayáis a registrar en una de las herramientas que tenemos, utilicéis el link de la descripción precisamente para poder hacer este tipo de cosas. Entonces nada, dicho esto, también recordaros que en Bybit actualmente hay 0% de comisiones para operar en spot, y el que quiera probar la plataforma pues considero que es una muy buena oportunidad de hacerlo. Como siempre también tenéis el link de la comunidad abajo para apoyar pues a que sigamos creando también contenido y que, bueno, quizás en el futuro también podamos hacer algún tipo de sorteo con Bybit. Dicho esto, vamos a revisar la situación de Bitcoin de hoy. Tenemos una caída bastante interesante que me gustaría comentar con todos vosotros, pero bueno, en general más o menos sí que se va respetando lo que comentábamos en el análisis de ayer. Desgraciadamente no se pudo dar esa oportunidad de short sobre la zona de los 20.600. Esta era la oportunidad que, como os comentaba, a mí al menos me transmitía más seguridad si llegábamos a alcanzar esos niveles, pero al final, como siempre, no somos adivinos, no se ha dado la oportunidad de sortear en esta zona, pero sí que se ha dado esa oportunidad que comentábamos quizás más para perfiles agresivos en el mercado de, pues bueno, buscar el short justo en el testeo del reingreso, ya que en vídeos anteriores comentábamos cómo cambiamos un poco la visión que teníamos de la estructura, ya que parecía más una estructura inclinada, y efectivamente en este caso pues nos lo está confirmando el gráfico en estas últimas horas. Veamos cómo pues se respetaba tanto la parte alta como la parte baja. Tuvimos ya la sacudida a lo largo de este último fin de semana y ayer a la noche comentábamos ese posible reingreso. Esta operativa está más enfocada a perfiles quizás un poco más agresivos, no tan conservadores, porque la verdad es que mi perfil, al menos en cuanto al trading, es de ser bastante conservador. Por eso yo estaba esperando a ver si al menos podíamos alcanzar la parte alta del rango para buscar un short con más tranquilidad, más seguridad y que nos dejase un mayor margen para poder operar, ya que en este caso lo que comentábamos para aquellas personas que quisiesen operar el reingreso en el rango es que una vez fuésemos alcanzando los soportes que teníamos en el camino, había que ir protegiendo la entrada, porque había bastante probabilidad de que hubiese un rebote en esas zonas, más que nada porque son soportes. En este caso hemos tenido una ruptura fuerte, con lo que, bueno, no ha habido ese tipo de movimiento después de rebote, pero como se pueden dar, tenemos que protegernos y anticiparnos al mercado. Entonces, si pudiste entrar en short justo en el movimiento de test, porque como veis tuvimos esta es la parte alta del rango, tuvimos la ruptura que en este caso fue sacudida, tuvimos el reingreso, la confirmación, o sea, tuvimos es que todos los eventos perfectamente se ve claro cómo tuvimos el reingreso, el test, y aquí en el test es donde tendríamos que haber valorado la entrada. Como os digo, para mi perfil pues no me interesaba, yo esperaba a ver si nos daba una mejor oportunidad sobre los 20.600, no se ha dado en este caso, pero bueno, se darán más adelante. Y para el que sí que operó esto, pues ya debería estar más que protegido. De hecho, como os comentaba, una vez alcanzásemos esos 19.537, ahí ya tendríamos que haber protegido la entrada. Ha seguido cayendo, además con bastante fuerza, demostrando en este caso debilidad en el mercado, y por lo tanto esto tiene pinta de que sigue siendo una redistribución para mantener pues esa tendencia bajista que traemos desde hace pues ya unos cuantos días. El objetivo sigue siendo el mismo que tuvimos desde que reingresábamos en el rango, que en este caso es buscar la parte baja sobre los 17.600, pero lo importante era sobre todo romper esta zona que teníamos sobre los 19.280
1780, ya que era una zona donde históricamente veíamos rebotes directos. De momento no parece que vayamos a tener ese rebote. Si se diese, habría que reevaluar la situación, pero en un inicio, como veis, también hemos roto la zona baja de valor, con lo que esperamos a ver si se llega a consolidar esto. Quizás pueda subir un poquito más, pero en general esperamos que el precio siga buscando la parte baja del rango. Una vez alcancemos los 17.600, si los llegamos a alcanzar, obviamente, tendremos que evaluar pues cómo la acción del precio reacciona a estos niveles, ya que como veis fue el mínimo que dejábamos ya hace unos cuantos meses y todavía no hemos visto que vaya a sacudir esta zona. De momento seguimos con esa perspectiva, que es la misma que tuvimos desde que reingresábamos en el rango. Quizás no esperábamos este movimiento, porque esto sí que sorprendió un poco más. Podría haberse considerado simplemente un segundo evento de test, pero en general, bueno, la dirección que esperábamos es esta, y tras el reingreso pues nos quedaba bastante claro que en este caso seguramente podríamos seguir cayendo. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. La cosa está que, como os digo, están siendo días bastante complicados de operar, al menos para una metodología un poco más conservadora como la mía. Pero bueno, se siguen viendo oportunidades y cada uno debe de valorarlas como siempre, si considera o no oportunas pillarlas. En este caso, como os digo, desde mi punto de vista podemos seguir cayendo perfectamente hasta los 17.600, pero bueno, cuidado porque estamos en una zona donde en el pasado se ha comprado de forma agresiva. De momento parece ser que puede seguir cayendo, pero bueno, si tuviésemos un reingreso en el rango, no debería de sorprendernos. Precisamente por lo que os comento, porque es que ya deberíamos de estar protegidos si aprovechábamos esta entrada en short en el evento de test. Con lo que si ahora tenemos un movimiento alcista, lo peor que puede pasar es que nos saque del mercado, si no es con ganancias, al menos en break-even. Porque ya deberíamos estar protegidos desde esta zona, por lo menos. De hecho, yo diría que incluso desde los 19.280, si igual alargaste un poquito la operativa, ya deberías de estar protegido. O sea, los objetivos que teníamos, al menos para este movimiento, eran el primero, los 19.500, el primer soporte, segundo soporte en los 19.280 y ya la parte baja del rango, el tercer pues objetivo que podríamos valorar en este movimiento. Y a partir de aquí lo que se puede dar es esperar a la consolidación, la ruptura, para seguir cayendo. Y esta consolidación pues la buscaremos más o menos sobre los 18.930, que es donde tenemos en este caso la parte baja del rango. Un rango que, como os comentaba, está inclinado, que ya de por sí eso nos muestra cierta debilidad, con un contexto que veníamos de un movimiento bajista. En este caso valoramos que esto pueda ser la sacudida, pero si llegásemos a tener un movimiento fuerte ahora al alza, esto podríamos llegar incluso a considerar otra sacudida, con lo que ahí tendríamos que priorizar esto como el evento de sacudida para toda esta estructura, y ahí es donde podríamos valorar un movimiento de acumulación, pero a priori esto no es lo que estamos viendo en el mercado. Si lo viésemos, como os digo, tendríamos que estar ya protegidos para no perder lo ya ganado. Y bueno, en ese caso pues entonces tendríamos que valorar luego compras más adelante, cuando se desarrolle este movimiento alcista, si se llega a dar. Al final lo que yo hago es establecer una serie de pues requisitos para que en función de lo que haga el mercado yo busque una operativa u otra. En este caso tenemos todas las papeletas para que esto siga siendo una caída bajista, pero como nosotros no somos adivinos y el mercado puede hacer lo que le dé la gana, tenemos que estar preparados. Y en este caso lo mejor que podemos hacer para estar preparados, si ya estamos en short desde el evento de test, es haber protegido nuestra entrada. Y hemos tenido ya varias oportunidades de hacerlo. Que no nos pille desprevenidos el mercado. Entonces nada, dicho esto, vamos a comentar un poquito los indicadores para ver cómo está toda la situación en general desde otra perspectiva, al fin y al cabo. En el caso de Bookmap estábamos viendo cómo, bueno, había alguna zona interesante en el pasado, como en los 18.400 que se estuvieron comprando por aquí. Luego estuvieron vendiendo un poco en los 18.700, 800. No sé, aquí en general no veo nada destacable. Como veis, no es ninguna zona de techo, ninguna zona de suelo. En general es volumen que siga el precio, así que a priori pues aquí no habría mucho que comentar. Lo que sí que vamos a comentar ahora va a ser el multibook. Dejadme que lo ponga en pantalla, lo cargo por aquí, a ver si desde aquí podemos observar algo más claro. Todavía parece que aquí queda información que no se ha cargado bien, no sé por qué, pero eso lleva desde ayer y bueno, me da a mí que ya no lo vamos a ver, o al menos en el análisis de hoy no parece que podamos ver
toda esta información que había por aquí. De todos modos, lo que sí que observamos es que, bueno, se intentó defender al precio en toda esta zona, entraron ventas muy agresivas en el mercado y, bueno, el volumen no fue suficiente como para frenar ese movimiento bajista. Luego sí que es cierto que sobre los 18.500 empezaron a entrar órdenes de compra y parece que esto sí fue suficiente para al menos frenar esa caída que teníamos. De todos modos, tampoco se ve a corto plazo nada interesante, como podéis ver, al menos cerca del precio, más allá de los 18.000, que sigue siendo un nivel psicológico, que en este caso actuaría como soporte por todas estas órdenes de compra que vemos por aquí. Y para finalizar con el análisis, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones. Como siempre, el primer mapa de liquidaciones es para un medio plazo y el segundo más para corto plazo. Bien, en el de medio plazo vemos como, bueno, en este caso hay un poco más de liquidez por parte de los short hasta los 18.960. Tenemos también por parte de los short sobre los 19.677 y sobre los 20.010. Aquí tenemos bastante liquidez por parte de los short. Por parte de los long hasta los 17.780 no encontramos liquidez interesante, se ha limpiado bastante en este último movimiento bajista, pero bueno, en general diría yo que esos son los niveles más importantes. Vamos a lanzar el mapa de liquidaciones de corto plazo y mientras carga revisamos los CVDs. En este caso estoy observando cómo desde Bitfinex han vendido muy agresivo, o sea, las ventas han sido muy agresivas. Considero de hecho que puede ser que ellos hayan sido los que han liderado esta caída por la agresividad a la hora de vender, o sea, es que el spot va clavado junto con el precio. Diría yo que están liderando el mercado ahora mismo. Coinbase en este caso, bueno, tuvieron algunas ventas fuertes, pero han acumulado en general, así que yo diría que siguen acumulando a pesar de las caídas que ha habido. Binance sigue al precio, nada que comentar, y FTX más de lo mismo. No hay mucho movimiento que se pueda comentar aquí. Y por parte del mapa de liquidaciones de corto plazo vemos como todavía queda un poco de liquidez hasta los 18.400 por parte de los long, y luego por parte de los short sí que encontramos bastante liquidez, desde los 19.496, 19.766, sobre todo entre los 19.966 hasta los 20.006 aproximadamente. Y luego sobre los 20.220. Hay mucha liquidez por parte de los short. Me hubiese gustado que hubiesen limpiado más la liquidez que quedaba por toda esta zona. Al final el mercado, como os digo, hace lo que quiere. Pero bueno, sí que es cierto que ahora todavía se ve bastante liquidez en estos niveles. Por eso precisamente os digo que si estáis en short ya desde esta zona, lo suyo es que protejamos ya la entrada para, pues en caso de tener un rebote, para limpiar todas esas liquidaciones que vemos por aquí, pues que no nos pille, que no nos saque del mercado, o si nos saca que al menos sea con ganancias o en break-even. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.